Bienvenidos a Physical Podcast. En el episodio de hoy abrimos una puerta que muchos colegas quieren conocer, abrimos las puertas de un espacio muy deseado, sobre todo en Latinoamérica, que son los vestuarios de los equipos de fútbol siendo fisio. Un día siendo el fisio del club. Y para eso, hoy vamos a realizar este episodio del Physical Podcast con Santiago Grosso, fisioterapeuta del primer equipo del Club Atlético Talleres de Córdoba, y Juan Pisesana, fisioterapeuta del primer equipo del Club Atlético Verano, ambos líderes de sus equipos de trabajo, dos referentes dentro del ámbito del fútbol, por supuesto, los fisioterapeutas a cargo de los dos equipos más grandes de nuestra ciudad, que por supuesto se presta para las bromas y los típicos clásicos, bromas clásicas de las ciudades en los equipos más grandes, pero son dos equipos más grandes del interior de nuestro país, Argentina, que tienen calendarios imposibles, que están en el ida y vuelta y en la trinchera, pero también mantienen un alto nivel de formación y de pensamiento crítico de nuestra profesión en relación al rol que les toca ocupar. Vamos a charlar acerca de todos los aspectos importantes que conocemos y que hemos vivido dentro de este ámbito que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, pero por otro lado tan exigente y tan demandante es. Son amigos de la casa, son docentes de Equipo Physical y tenemos el placer de poder compartir con ellos este espacio y este nuevo episodio. Hola Juanpi, hola Santi, ¿cómo están? ¿Cómo están en este arranque de temporada 2026 con su equipo? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, acá andamos. Como bien dijiste vos, un arranque, un mitad año bastante comprimido, así que con bastantes pocos días libres, así que bueno, ahí estamos. Buenos días, saludarlos a todos ahí, agradecer ahí por la invitación también y sí, nada, me toca volver recién del club, viene estando complicado el calendario, ¿sí? Nos parece que estuviéramos jugando 25 copas y en realidad no jugamos absolutamente más nada que la liga local y algún partido de Copa Argentina por ahora. Pero sí, como dice Juanpi, bastante comprimido el calendario, estamos teniendo 3 días entre partido y partido en general, así que bueno, acomodándonos un poco a esa realidad. Les cuento un poco a la gente que la expresión tanto de Juanpi y de Santi tiene que ver con el año de mundial. En el fútbol, los años de mundial son años especiales para el resto del cronograma anual, porque todo se comprime, todo se redistribuye en función del periodo de mundial, que no hay otra actividad en el mundo. No se juega ninguna otra liga del mundo, por supuesto la Argentina menos, mientras se juega el Mundial de Fútbol. Y en Argentina con las complicaciones del fútbol argentino, 30 equipos, 15 partidos por fecha, un calendario recontra comprimido, que de hecho empezaron, si no estoy equivocado, empezaron la pretemporada empezaron el año pasado, ¿no es cierto? Empezaron la pretemporada en diciembre del 2025. Sí. Contenta, su familia contenta porque pasaron las fiestas concentrados. Estamos a mitad de febrero y parece que estuviéramos en julio. Ya no tengo ni vacaciones, ni plata, ni ya todo el año y recién estamos en mitad de febrero. Exacto. Parece que pasó ya así un año. Es increíble, sí. Tuvimos que cambiar vacaciones, vuelos, de todo. Eso también me sirve como para ir metiendo a la gente que a veces idealiza el rol del fisioterapeuta en un equipo de fútbol profesional y me ha tocado vivirlo. Bueno, hemos trabajado en equipos con Juanpi mucho tiempo. Tengo la suerte de ser amigo de Santi también de hace muchísimos años y un poco los que estamos en el fútbol hablamos el mismo idioma y nos reímos de esta idealización a veces que existe o este romanticismo que tiene aquel que no está en el fútbol, ¿no? Que no puede poner en real perspectiva todo lo que implica el día a día. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son los feriados en Argentina? No sé ni qué día hoy, hermano. Claro, ¿ustedes saben en qué día están? Muy probablemente... Pero creo que nos pasa un poco a todos los que estamos en esto. En realidad nuestra semana se acomoda en base al partido. Es como me imagino yo en cualquier otro trabajo, de esperar el domingo, porque sabes que es el día que va a tener libre. Bueno, acá es como que esperar el partido. La diferencia es que después del partido seguir trabajando. Y en este principio de año, como decíamos recién, que los partidos son tan seguidos, realmente yo ando perdido por la vida. Me llevo mis buenos restos en casa porque no identifico momentos, días. Pero bueno, es lo que me gusta, es lo que me toca hacer también. Y si bien por ahí puede sonar un poco a queja, la verdad que
que se disfruta de otro lugar capaz. Sí, como dice Santi, de hecho ahora le agregamos también que uno de los horarios, y a lo cual nosotros nos tocó mucho, el horario de juego es a las 22:15, o sea que entonces nosotros como con Santi no viajamos tanto, no cubrimos tanto, pero sí vemos los partidos, tenemos que estar atentos. Termina el partido como a las 2:15, 2:20, y estamos esperando a ver si mañana entrenamos a la tarde, si tenemos libre o qué. Entonces decir que, bueno, en mi caso, Santi también, porque si no, no podría seguir haciéndolo. Mi mujer me apoya, me sigue en esto, entonces vemos el partido, pero dice, bueno, vamos a dormir ahora, y aguanté un rato que tengo que recibir mensaje a ver mañana cómo sigue la semana. Y bueno, es un poco eso. Ahora sábado y domingo no existen, el feriado no existen, a lo mejor el día libre un lunes, y bueno, toca eso. Pero como dice Santi, si mantenés esto, si seguís en esto es porque te gusta mucho y todavía la bancás, si no... Yo después tengo una frase que les comparto, que se la he dicho en algún momento, que lo voy a hacer, pero es media polémica. Pero bueno, entrando un poco ya ahora en el tema que me gustaría desarrollar con ustedes en este podcast, antes de eso me gustaría que me cuenten, de manera resumida, en dónde está su proyecto profesional como kinesiólogos actualmente, incluido el fútbol, ¿no? Incluido su rol dentro del equipo, pero aparte, si distribuyen el tiempo en algunas otras actividades dentro de la profesión. Docencia, bueno, clínica, atención de pacientes o algún otro tipo de responsabilidades que hayan incluido dentro de la profesión. No, bueno, en mi caso, ya desde hace un tiempo, como que tuve que abandonar mi práctica privada, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, los requerimientos del club eran de jornada completa. En mi caso me toca ir, lunes a viernes, desde que empieza el horario del plantel, que puede ir variando durante el año, pero entre las 7:30 y las 8:30, no más de eso, hasta las 5:30, 6 de la tarde. Entonces realmente no me queda tiempo para otra cosa, salvo que quiere que me echen definitivamente de mi casa, pero hoy por hoy estoy como prácticamente todo abocado al club. Sí, bueno, tengo algunas otras cuestiones, como la parte de no sé si de docencia particularmente, pero participar en jornada y mantenerme en lo académico, sobre todo activo. Hoy por hoy trato de no perder eso. Alguna que otra posibilidad de sumarme a alguna cátedra que ha surgido en este último tiempo, que lo estoy analizando, porque por ahí debería restarme horas de trabajo, no sumarme. Pero bueno, este año había empezado con la idea de diversificar un poco mi práctica, porque también el fútbol tiene algo que es como muy, no sé si será la palabra, pero repetitivo. Es como las lesiones suelen ser la misma, la casuística es bastante acotada. Entonces me está pasando que siento que me estoy como hiperespecializando en algo que fuera del ámbito del fútbol probablemente no tenga tanto sentido, y empiezo a perder manejo y tacto de otro tipo de lesiones o de otra casuística que por ahí en el consultorio veía más el día a día. Hoy eso me está pesando. Todavía no le encontré la vuelta, pero en este próximo año debería cambiar un poco. Si me preguntaba con un año, debería tener un poco más diversificada mi práctica. Listo, hecha la reagendamos entonces un nuevo episodio para de acá a un año. ¿Juan? No, en el caso mío yo tengo el club, que por lo general es a la mañana, salvo que en algún momento haya entrenamiento en la tarde, y después, bueno, tenemos un proyecto junto con Iván Molina, que también es de equipo física, y que inició un poco también con vos, Mati, que era armar un equipo físico al consultorio con una metodología nuestra, una idea distinta, buscando... Lo que yo persigo, es que la kinesiología se cambie un poquito, que dejemos de ser dependiente de obras sociales, de institutos grandes donde nos impongan la metodología de atención todos los días a tal hora, y hacer una kinesiología real, verdadera, ética, lo mayor posible, sin que
influya la parte económica como premisa. Si bien, es más, vamos a cobrar mejor, yo creo, haciendo una kinesiología sincera. Entonces persigo un poco eso y un poco lo que dice Santi. Siempre si bien me apasiona y me encanta el fútbol y me encanta el club, y a lo mejor si me ofrecerían lo que hoy tiene Santi, le diría que sí, pero yo hoy tengo la posibilidad de poder tener eso. Yo tengo una paciente neurológica que atiendo, tengo un domicilio y tengo 2 días a la semana consulta en mi consultorio, que gracias a Dios lo pude adaptar en mi casa. Entonces eso sí me da que sí, lo único que hice, que antes a lo mejor era un loco tarado que trabajaba todos los días, todas las tardes y la mañana al club, y eso me quemó la cabeza de verdad. Entonces ahora me quedé con 2 días, que trato de tener 3 pacientes nomás y diversas cuestiones, terapia manual o lo que más me gusta, sí, que es el armado de evaluación y armado de planes y demás. Pero trato de tener, porque sí, el fútbol, yo creo que si no, aparte de hacerte recontra experto y a lo mejor muy bueno en eso, te hace perder un poco algunas cuestiones del foco que no debería pasar, porque si vos tenés tu familia, gente querida, amigos, bueno, en el caso como vos, Mati, que sé yo, que a uno a veces lo hace mantener los pies sobre la tierra, a veces genera algunas cuestiones también a nivel humano que no están tan buenas. Entonces, el ir y ver otras realidades, otros pacientes, otra gente que te dice estoy desesperado por jugar el fin de semana, y no es por solamente que está bien lo del fútbol, por lo económico, por sus carreras profesionales, pero para descomprimirse y para ir a comerse el asado con los amigos, y lo toman igual que el futbolista profesional. Entonces siempre traté de mantener eso, sigo tratando de mantenerlo. También, como dice Santi, no puedo agregarme más cosas, tengo que seguir sacando cosas, porque también el club y esta vida profesional y el seguir en el run también de estar capacitado, de estar a la altura, te hace cada vez aprender más sobre VAL, sobre Catapult, sobre te llevan otra camarita y te vuelve loco. Entonces es complejo, pero bueno, estamos ahí con todo eso. Yo tengo que también seguir bajando de trabajos. Sí, Santi. No, ahí para agregar, cuando lo escuchaba, Juanpi, algo que me parece que también está bueno por ahí comentar. A mí me pasa que también no sé si extraño, pero siento la diferencia entre lo que es cómo son las relaciones paciente-terapeuta, kinesiólogo-jugador o kinesiólogo-paciente en un consultorio. Y exagerándolo para que quede claro, es como que en el club estás todo el tiempo señalado, probablemente no por el jugador, o algún que otro jugador sí te puede como, esto, ¿te parece? El cuerpo técnico siempre va a pensar que sos lento, el presidente siempre va a pensar que podés más, los tiempos siempre son pocos, y hay todo el tiempo como un señalamiento, como viendo dónde te estás equivocando. Está esa presión constante, cuando en el consultorio, o sea, como si en el club recibiera todo el tiempo cachetazo y te tenés que acostumbrar, sos eso, pero en el consultorio son todos mismos. O sea, está la paciente neurológica, dice Juanpi, seguramente llega con una factura, y si Juanpi no está, no puede ser. Tenés el otro que te busca porque lo recomendaron, y lo que vos digas, si le decís tirate el techo, se va a tirar el techo. Y esa dicotomía que hay entre cómo vivencias en un espacio y en otro es muy marcada, y a veces te puede confundir porque esa presión está todo el tiempo como siendo exigido, como nunca alcanza, y por más que te prepares, que hagas, nadie sabe vos cuánto sabes y nadie sabe si lo que estás haciendo está bien, pero va a señalar, va a esperar más, va a criticar, siempre va a ser poco el tiempo. Y en cambio en el consultorio, hacer las cosas dentro de todo bien, la gente te va a buscar a vos, confía 100% en vos, no pone en duda lo que vos decís, es como muy distinto una realidad de la otra. Y un poco, no te voy a mentir, un poco a veces le extraño, como un mimo, cada tanto, bien vos, ¿no? No. Claro, bien. Bueno, retomando ahí un poco entonces, ya se metieron en muchos de los temas que quería tocar, ya los tiraron rápidamente sobre la mesa, porque, bueno, los conozco, son amigos, pero aparte me ha tocado estar ahí en el lugar que están ustedes, y es como dice Santi, como dice Juanpi, estás con todo esto a flor de piel todo el tiempo, todos los días. Entonces es natural que surja y fluya de esta manera. Y también un poco la idea de este podcast es este mensaje para muchos oficios que romantiza, que idolatran o que nos ha pasado con Juan, con algunos
en algunos momentos del transcurso del club, que terminan después reconociendo, che, esto no era lo que yo me imaginaba, de hecho ustedes todos hemos tenido la posibilidad de intercambiar con diferentes colegas de diferentes partes del mundo incluso, y es una realidad bastante transversal en el fútbol de los miembros de la SAD. Dicho esto, y para cerrar, cierro con esto y después ya paso a algunas otras cosas directamente del fútbol, no hay que olvidarse que hasta hace no mucho tiempo, ahora hay un poco más, pero hasta hace no mucho tiempo, los médicos y los fisioterapeutas eran el único personal universitario de la estructura que estaba a cargo de los jugadores. Porque incluso los preparadores físicos, que serían los que siguen, suelen tener terciarios, no universitarios, en algunos países, en otros países un poquito más avanzado, pero el profesional de la salud, los miembros del equipo de salud, que ahora bueno, ya se ha ampliado con nutricionistas, con psicólogos, con otros profesionales de diferentes áreas, hasta hace no mucho tiempo eran solamente el médico y el fisio, y el médico y el fisio, el médico siempre menos solicitado, que también es otro tema que vamos a tocar, y el fisio siempre parando ahí un poco toda esta vorágine, siendo uno de los pocos universitarios en un ámbito más informal, ¿no? Ya no es tan así, pero inició siendo así. Pero bueno, metiéndonos entonces un poco en el día a día del fútbol. ¿Cómo es su día a día normal? ¿Cómo es su participación en la mañana? En la mañana digo yo porque habitualmente se hace en la mañana. ¿Cómo arranca y cómo transcurre la mañana o la actividad de un fisioterapeuta en el club en el día a día? También este ejercicio lo hago porque muchas veces nos sentimos que no estamos haciendo muchas cosas porque estamos no estamos en la vorágine de una clínica, a lo mejor en donde tenemos la agenda llena o hay muchos pacientes, pero cuando empezás a nombrar todas las cosas, todas las micro cosas que haces en el día a día de un equipo, te das cuenta que estás prestando atención a un sinnúmero de detalles, que eso también ayuda a incrementar la presión. Bueno, pero no sé, ¿quién quiere empezar con su día a día? ¿Cómo llega y con qué empieza? Sí, métele. Nosotros tenemos horario de llegada 2 horas antes de que inicie del horario de inicio del entrenamiento. Empezamos con una reunión donde está por ahí para simplificarlo, nosotros decimos staff, a todo el personal que es institucional, y cuerpo técnico, a preparador físico, técnico, ayudante de campo, etcétera, porque a veces son del club los que vienen de afuera. Todo, y a veces cuerpo técnico es un sector reducido, pero bueno, toda una reunión con staff y un integrante del cuerpo técnico, que suele ser el preparador físico. En este caso tienen 2 preparadores físicos y viene que sería el segundo preparador físico, donde les solicitamos que nos digan qué van a hacer en el día, y repasamos, por decir, los casos problemas o lo que aboca a ese día, de una reunión muy cortita donde decimos, bueno, ¿qué van a hacer? Se va a hacer reducido, 2 bloques, y después van a hacer, no sé, el grupo no jugó va a ser intermitente, etc. Bueno, tenemos para reinsertar a Juanpi y a Matías, van a ir al primer trabajo, el segundo trabajo no, se quedan, trabajan con el kinesiólogo, trabajan con el profe. Empezamos en gimnasio con este trabajo, vamos a separar a tal y tal jugador para que hagan trabajo específico. Es como que acordamos que en realidad refrescamos, porque ya ahora les voy a comentar lo que hacemos al final del día. Empezamos con esa reunión. Después tenemos un buen desayuno cual jugador de fútbol, y arrancamos, después nosotros hacemos una reunión ya directamente con los médicos, porque los jugadores tienen ese horario, desde que nosotros llegamos hasta su horario de desayuno, están citados los que tienen que pasar a revisarse, sea porque les pasó algo el día anterior o lo que sea, o porque vienen arrastrando una molestia. Entonces, una vez que los médicos lo revisaron, hacemos reunión médico y kinesiólogos, nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a hacer el manejo de esos jugadores, si van a participar, si no van a participar, etc. Y de ahí vamos a reunión con el cuerpo técnico. Normalmente va un kinesiólogo y un médico, y donde se pasa por escrito y de manera oral se repasa, bueno, tal jugador esto, este participa, este no participa, este jugador viene así, este así, la idea es para tal, como que dejamos todo en claro al cuerpo técnico, al técnico más que nada. Una vez terminado eso, ya los jugadores empiezan a solicitar las terapias pre-entrenamiento. Tenemos ese transcurso para revisar lo que es el wellness. Los jugadores están obligados a responder
una encuesta y donde detectamos que algún jugador acusa mal sueño, mal descanso, dolor en alguna otra. Entre todos los que somos el staff, que en nuestro caso somos bastante numerosos, tratamos de estar cerca del jugador, acercarnos, indagar un poquito más sobre por qué esto y invitarlos a lo que creamos que haga falta, que no quede solamente en llenar la encuesta y que sí, yo puse que me doy el 5, pero no le importa a nadie. No, la idea es, tú de 5 se te van a acercar no menos de 2 personas a preguntarte qué te pasa, por qué pusiste eso y si te va a ofrecer alguna terapia o alguna acción para abordar eso. Terapia preentreno para los jugadores, hay jugadores que lo hacen habitualmente todos los días, hay otros jugadores que son citados para hacerlo. Nosotros tenemos jugadores citados a hacer terapia, digamos, de consultorio, y el jugador citado a hacer terapia terapia física en gimnasio, todo eso previo al entreno. Se hacen las atenciones, vendaje, etcétera. Y una vez que comienza el grupo, ya nos dividimos. Nosotros somos hoy por hoy 3 kinesiólogos, uno va a campo y los otros 2 se dividen las tareas que queden adentro. Normalmente nos dividimos uno con cada jugador. El que va a campo a cubrir el entrenamiento puede estar trabajando con algún jugador que ya esté en la fase de readaptación. Bueno, ahí transcurre el entrenamiento y transcurre toda la parte de terapia de los lesionados. Volvemos, terapia post-entreno. Los jugadores lo suelen solicitar bastante, si hubo algún golpeado o jugador que pasan habitualmente. También usamos ese momento de final de entrenamiento para algún trabajo específico de algún jugador. Por hoy tenemos un jugador con una lesión de hombro ya avanzada y hace su trabajo específico de hombro ahí, algún trabajo de tobillo, etcétera. Lo que no entró a la mañana lo hacen ahí, el jugador que le gusta trabajar más a la mañana, otro más sobre el final. Una vez que terminamos todo, hacemos lo que nosotros denominamos revista y nos volvemos a juntar todos con un integrante del cuerpo médico, repasamos qué hizo cada jugador que está bajo un tratamiento activo, digamos, cada jugador que está en un proceso de rehabilitación, readaptación o reclutamiento, se menciona qué es lo que hizo, cómo va, cuáles son las proyecciones, si cumplimos o no con lo que habíamos pensado que iba a ser el día, y después hacemos un paseo, digamos, por todos los jugadores que solicitaron atención en el día, tanto antes como después, y se comenta, quien lo haya atendido comenta. Todo eso lo registramos en una base de datos y se imprime informe y se manda a cuerpo texto. Pues comemos y después por la tarde recibimos jugadores que están en proceso postquirúrgico, suelen hacer doble turno, o si hay alguna lesión que consideramos que con doble turno, con más turnos de trabajo puede ser beneficioso para él, se lo cita doble turno, y suelen ser para trabajos como muy específicos, se refuerza la parte de terapia pasiva y después me vuelvo a casa, si Dios quiere. Perfecto, bastante intensa la jornada. Juanpi. Sí, nosotros hoy por hoy no tenemos tan protocolizado o organizado en forma conjunta con todas las áreas, si bien están todas las áreas, la nutrición psicológica está ya hoy en día también, médica por supuesto, monitoreo de carga y demás. Si bien estamos como el lugar físico es chico, estamos todos comunicados, pero no está bien estructurado con reunión preestablecida, sino que también llegamos 2 horas antes y lo primero que hacemos nosotros sí en nuestra área, la parte de kinesiología, enseguida charlamos de los jugadores que tenemos lesionados. Nosotros por lo general lo que hacemos es dividirnos, uno es el encargado, hay jugadores X y C están lesionados, bueno, Tommy agarra el X, tal a este según en qué etapa están, si son agudos a lo mejor lo agarra alguien que va a estar más en consultorio y nos dividimos los pacientes y son los responsables, y entonces ya planificamos el día 1 que arranquemos, que no es el lunes siempre, porque como hablamos anteriormente, según el calendario, cómo va a ser la semana de ese jugador, la planificamos nosotros, eso en cuanto a los lesionados que tengamos fijo, y en cuanto a los que estén dando vuelta, que sí es el jugador apenas llega, hace esta encuesta wellness, que es la simple, la que nos da el balance. Entonces ahí vemos qué pasa y ahí sí ya ponemos con el médico, nos ponemos en contacto, y en jugadores que ya están predeterminados, en los cuales a lo mejor hay que gestionar carga, que son los jugadores a lo mejor más grandes y demás, ya empezamos a hablar con el médico
para ver qué va a suceder y para luego ir a pasarle el parte a la sala de los ayudantes de campo, no al entrenador. Al entrenador nosotros nos dirigimos cuando ya es algo de mayor relevancia o que sacamos un jugador que no estaba en los planes sacar en ese momento por alguna incontingencia o algo, sino que le pasamos los ayudantes de campo y al profe. Y arranca el día también, ahí a aquellos jugadores que están en rojo y demás también nos acercamos, qué está sucediendo para abordarlo, ya sea en consultorio o en el gimnasio, y luego sí estamos tratando sí de establecer evaluaciones de salto, que también nos hacemos cargo nosotros. Tratamos de que sean en el más 2, más 3, ahora se está haciendo complicado pero bueno, la idea es organizar eso y luego en el menos 1 volver a tomarla, y también tener, por lo general, si el profe de turno que está ya tiene sesiones de fuerza en la semana, un día de sesión de fuerza, otro día de sesión de prevención secundaria más individualizada, que también nos encargamos 2 de los 4 kinesiólogos que somos, nos vamos a la prevención y 2 se quedan en consultorio porque es en horario de todavía post desayuno y pre-entrenamiento con el cuerpo técnico. Entonces estamos en todo ese circuito. Luego también, como dice Santiago, nos dividimos, quedan en consultorio con el consultorio o gimnasio 2 kinesiólogos, un kinesiólogo se va a trabajar al campo y el otro por lo general, que soy yo, me quedo dando más vueltas con los que están entrenando y fueron reinsertados, o voy a ver al consultorio qué está pasando y bueno, vamos viendo eso. Tener alguna reunión ahora sí que hay un coordinador general con él, o tenés que hablar con alguna otra área, con la de nutrición y demás, seguimos haciendo de esa forma un poco más informal, la cual ahora queremos tratar de que esto se organice de otra forma. Hoy en día es mucho más flexible, si bien se da, pero no con una estructura, lo cual estamos buscando y hasta cuando estabas vos, Mati, perseguimos eso, todavía darle un poquito más de orden a eso. Termina el entrenamiento y lo mismo que Santi, muchos jugadores abordamos para la recuperación, sea también con algún ejercicio en gimnasio o en la zona húmeda o bota o masaje, o con nosotros también de alguna terapia manual que podemos abordar nosotros, pero vamos orientando también al deportista lo que consideremos, también según el conocimiento de cada uno de ellos, porque es muy personal la recuperación, y también lo que a nosotros nos parezca que le puede ayudar. Estamos en eso, y después ninguno de nosotros está en contraturno. Hoy en día, si es necesario hacer un doble turno, o lo llevamos a la consulta privada nuestra, o tenemos también hoy una alianza con otro profesional que estuvo trabajando con nosotros, que tiene un centro grande en donde también le brinda eso y nos pasa informe. Y sí, también hacemos los informes, sobre todo post-entrenamiento, y donde dejamos ya preestablecido para el día siguiente qué jugador va a estar en rojo, qué no va a estar, en amarillo algún jugador que a lo mejor no terminó bien y que puede que no haga la práctica del día siguiente, y en verde aquel jugador que a lo mejor estaba lesionado y que ya está de alta y que está en verde, y a donde ponemos que es parcial o total el entrenamiento, y si es parcial al día siguiente es donde consensuamos lo que dice Santi con el cuerpo técnico. Bueno, ¿qué tareas tienen? Vamos a hacer reducido, luego vamos a hacer un intermitente y luego vamos a terminar haciendo definición. Bueno, él va a poder hacer solamente el reducido, por decir algo, ¿no? Pero bueno, eso lo terminamos el día anterior, nosotros ya como para al día siguiente solamente verlo al jugador y ir a informar. Pero eso un poquito. Haciendo como un breve conclusión de lo que los dos manifestaban, es la cantidad de detalles, de acciones, de micro decisiones constantes que se toman en un día, y en buena hora, con la responsabilidad que lleva, el protagonismo que ha adquirido el rol del fisioterapeuta dentro del espacio de trabajo del fútbol, porque todas estas micro decisiones, todo este rol activo que yo veo que tiene, sobre todo el área de rehabilitación dentro de los vestuarios de fútbol, antes primero que era más pasiva, ¿sí? Era un rol más pasivo, más de asistencia y estar esperando si alguien necesitaba algo. Hoy no, y creo que si hay una persona que hoy podría liderar un área global en el fisio, no porque tenga conocimiento profundo de cada uno de
de las disciplinas que forman parte de un espacio de salud y rendimiento, pero sí es el que habitualmente suele estar vinculado de alguna manera con el staff físico, con el staff técnico, con el nutri, con el médico, con el psicólogo, con el jugador. El jugador es de apoyo diario, constante en el día a día. De hecho, hay veces que los médicos no lo ven todos los días los jugadores porque se van rotando. Y el fisio es el único que hizo el seguimiento de lunes a lunes de ese jugador, de cuándo estuvo bien, cuándo estuvo mejor, cuándo estuvo peor. Incluso es el que creo que está muchísimo más involucrado en lo que pasa en el staff de soporte que muchos de los otros integrantes del staff, simplemente por responsabilidades que fuimos adquiriendo y fuimos tomando. Un poco lo que vengo defendiendo hace ya muchos años es que el fisioterapeuta hoy en el fútbol debería, si ya lo hace, por lo que ustedes están manifestando, esto se está extendiendo, debería tener un rol capital, ¿no? En donde si sacamos a los fisioterapeutas del día a día, realmente se resiente la estructura, ¿no? Muchas responsabilidades están siendo abordadas, sostenidas y llevadas a cabo por los fisioterapeutas, por el área de rehabilitación, para regularizar un poco el gran trabajo que están haciendo y para mencionar también todas las áreas de conocimiento en las cuales se han tenido que expandir, ¿no? Porque ambos mencionan herramientas de monitoreo, ambos mencionaron herramientas de monitoreo de carga interna o percepción subjetiva o estado de fatiga, ambos mencionaron estrategias de recovery, ambos mencionaron lo central de la fisioterapia clásica, digamos, el trabajo de la terapia manual, de los agentes físicos que hay de nuevo ambos mencionaron herramientas de evaluación, tecnología, software, nuevas disciplinas. Somos los que nos adaptamos más a los cambios de metodologías de trabajo de los staff. Por ejemplo, ustedes tienen, ¿con cuántos cuerpos técnicos más o menos ya ya trabajaste, Juanpi? Cuando arranqué, imagínate, eso lo tengo contado porque fue increíble. Cuando arranqué en Alumni Villa María, Argentino A, que jugábamos, eran los Argentino A, lindo, importante. Jugábamos contra Talleres, estaban todos los picantes. Ahí, en 2 años y medio, conviví con 12 cuerpos técnicos distintos. Me lo acuerdo todo porque era pibe, tenía 27 años, imagínate, viajaba por todo el país, porque todo en colectivito, con el Urquiza o Córdoba Cuata, que se nos quedan a todos lados. Y ahora, en 6, 7 años... Justo estaba por ir a pedir un auspicio a Córdoba. Tiré el nombre encima de sí, lindo. Y después, y ahora debo llevar 7, 8, seguramente, en 7 años. Ya estás en los 20, digamos. Estás en los 20 cuerpos técnicos. Ya estás en los 20. Claro, y totalmente, como decís vos, metodología distinta. Uno quiere oficina propia, otro todos juntos, otro quiere estar acá, otro allá, otro quieren que le pase parte por escrito, otro quieren que vaya y se lo diga, otro quieren venir a Teusala, otro... te tenés que adaptar. Por supuesto que el club me parece que siempre el club tiene que tener su estructura y su forma, pero sí o sí la idiosincrasia del club y demás, cuando llega un técnico después te tenés que adaptar, ciertas cuestiones las tenés que negociar y tenés que adaptarte porque, bueno, parte del fútbol. Dejo eso. No sé, Santi, cómo lo vivirá, pero... Santi, ¿cuánto tenés? No, si hay algo con lo que soy muy malo es con la memoria. Mientras hablaba Juanpi, pasé número. Si me pregunta cómo salimos los últimos 5 partidos y me ofrece $10.000, me los pierdo, pero de cajón. No tengo de acá para adelante, pasado. Pero deben ser unos 6. No sé, cambiamos mucho. Pueden ser un poco más, básicamente, si son cortitos no los cuento. Pero sí que, como dice Juanpi, todos tienen su manera. A veces cambia mucho, pero bueno, lo que decía Juanpi, el club, yo creo que los clubes, en el caso nuestro creo que de a poco lo venimos logrando, tener una línea. El club hace esto como club. Vos como cuerpo técnico, si bien nosotros nos vamos a brindar al 100% en todo lo que vos como técnico también te vas a tener que adaptar en algunas determinadas cuestiones a lo que el club hace, porque vos va a pasar y el club va a seguir haciendo esto. Nos pasa, por ejemplo, con el tema de las evaluaciones que mencionaba Juanpi. Nosotros venimos ya hace, con la memoria, pero pongámosle unos 3 años, realizando sistemáticamente los días más 2 las de evaluación.
de salto y tensométrico distal. Y bueno, hay cuerpos técnicos que no tienen problema, hay cuerpos técnicos que lo requieren, hay cuerpos técnicos que no quieren que las hagamos. Cambia mucho, pero bueno, hoy por hoy hemos conseguido una fuerza, un apoyo del club también para que nosotros tratemos de no salirnos tanto de la línea, amén de que van cambiando los cuerpos técnicos. Pero sí, tenemos cuerpos técnicos con los que nos tenemos que adaptar, que hacemos toda la parte de prevención y recuperación nosotros, cuerpos técnicos que no tenemos que hacer nada de prevención y recuperación porque lo hacen todos. La parte de fuerza suele ser un tema como bastante complejo. Hay cuerpos técnicos que no hacen tanta trabajo de fuerza y entonces nosotros ahí pasamos a ser más, digamos, nos metemos mucho más de lleno en eso. Hay cuerpos técnicos que hacen los trabajos de fuerza y son celosos de que nosotros agreguemos trabajo de fuerza. Entonces sí, es fino ahí, hay que adaptarse y pedir que se adapten, pero sí que varía, la verdad es que varía mucho. Cuando vienen los cambios es como respirar hondo y bueno, a ver, vamos a ver qué nos espera. Ahí voy a ver si lo puedo hilvanar con otra pregunta. ¿Ustedes creen, ¿no? Pensando en su experiencia, bueno, recién Juanpi mencionaba sus inicios en divisiones divisiones menores como Argentino A o el Nacional B, cuando la segunda división, a mí me tocó comenzar en segunda división, o en juveniles, cuando te toca arrancar en juveniles, y todo el abordaje y la llegada al plantel profesional. ¿Ustedes creen que la formación de un fisioterapeuta, ¿no? El desarrollo de un fisioterapeuta no digo que no tenga que formarse en todas las dimensiones del rol profesional, pero ¿cuáles creen hoy que le recomendarían que buscaran explorar mejor? ¿Las técnicas o las humanas? Es como eso, es muy fácil, ¿eh? Sí, me pasa que yo lo llevo a esa sé que a Juanpi le gusta eso. Sí, a mí me llegó tarde, me llegó tarde, me llegó en el momento a lo mejor justo. Yo hice un camino largo para llegar a primera división y a donde estoy. Primero fue Colonia Tirolesa, campo, luego fue Alumni de Villa María, Argentino A, luego fueron las juveniles y fútbol femenino de Belgrano, luego vamos al plantel superior de Belgrano, pero Nacional B, y ahí la gran suerte, pero ya tenía 35 años, con todo ese bagaje. Yo considero, por la terapia que hago y por demás cuestiones, mi fuerte es más la parte de relaciones humanas y demás. Más allá de que a veces soy un tano que se le sale la cadena y demás, tengo que seguir moldeando eso, pero las habilidades blandas para estos lugares me parecen fundamentales. Lo otro, por supuesto, lo tenés que tener, no podemos, sino quedar afuera. Las habilidades blandas te llevan un tiempito, después te dejan afuera. Yo lo menciono esto porque sé que ambos son dos profesionales extremadamente formados en diferentes áreas. Santi recientemente estuvo haciendo una maestría, Juanpi ha tomado formaciones de primera mano con grandes expertos mundiales o ha viajado a recorrer algunos clubes de Europa para ver cómo se trabajaba y cómo se implementa esto, y también se ha formado en diferentes expertise, digamos, del rol profesional. Pero al margen de eso, de que sé que son dos profesionales extremadamente formados, la pregunta viene a esto, ¿no? Esta importancia de las habilidades blandas. ¿Vos, Santi, crees que son determinantes, que no? A ver, de hecho, nosotros estamos en búsqueda de kinesiólogos. Y los requisitos no tienen que ver con formación. Yo creo que sí, como dice Juanpi, obviamente tenés que tener el manejo y las herramientas necesarias para poder trabajar de esto, pero lo que te va a sostener es otra cosa, va más de esto, va más del humano, va más desde entender, desde interpretar, desde la escucha activa, desde un montón de otras cosas que no tienen que ver con la técnica. Yo siempre digo que yo estoy como convencido de esto, con todos los sesgos que eso significa, que significa eso. Yo creo que la relación terapeuta-paciente, en este caso kinesiólogo, jugador de fútbol, no es una relación que arranque una relación. Eso significa un montón. Pero es una relación que no está basada en la sapiencia. El jugador no sabe cuánto yo sé. De hecho, probablemente dentro de lo que es el mundo del fútbol, nadie pueda medirte a vos en
capacidades técnicas, digamos. Es mucho más una relación basada en la confianza. Y la confianza se construye, y no se construye mostrándole que leíste un paper o un artículo o que hiciste tal curso. Y sabes el curso de qué es, de qué sirve. Tiene que ver con otras cuestiones en las que creo que estamos aún menos preparados que en la parte técnica, aun cuando creo que en la facultad la parte técnica no sale uno preparado 100%, sin duda. Pero ese déficit lo reconozco, pero considero que el déficit de todo este otro abordaje de la persona más que de la lesión, ahí hacemos agua. Y nosotros llevamos, recién que hablamos de la parte privada, del consultorio donde estaba, en Talus, en su momento con el Heinze y con el Santi Antinori, dándole mucha importancia a esto, haciendo ateneos, cuando en otro lado habíamos ateneos de lesiones y cruzados, nosotros ateneos de cómo comunicarnos con la persona, de qué tener en cuenta, de qué preguntar, de hablar de expectativas, de objetivos, de generar otra cosa más allá de la técnica, más allá de la capacidad de uno kinésica, por decir de alguna manera. Entonces, si vos me decís, ¿en qué forma? Pasa que, no sé en qué forma, si yo te diría, sí, formate más, pero ¿cuántas formaciones hay de eso? ¿Dónde tenés de esas formaciones? Las formaciones son todas. Ahora, si convenzo a una persona, Equipo Físico va a tener una formación de habilidades blandas para fisioterapeuta. Anotame. No sé si una formación o va a ser parte del contenido transversal de nuestro ecosistema educativo, tratando de los que pasen por nosotros, los que estén vinculados de alguna manera con el equipo físico, se vayan por lo menos un poco más completos. Yo soy un técnico, ustedes me conocen, a mí me gusta la parte técnica, soy una persona de datos, de números, riguroso a lo mejor con la ciencia. Soy el primero que siempre he reconocido que mis habilidades blandas no eran las mejores. De hecho, fue una de mis... Yo, si hay algo que puedo decir de ustedes dos, es que de ambos me enriquezco cada vez que nos encontramos de alguna manera, sea un café, sea una charla, sea compartir un viaje, como me tocó ir ahora hace poco con el Santi a una jornada, o con el Juanpi, que nos vemos semanalmente, y con haber compartido con Juan Pablo el día a día, fue la persona que más aprendí y que más pude incorporar otra mirada que no estaba teniendo en función de esto, ¿no? Que me manejas vos, Santi, ¿no? Que me mencionabas recién del humano, de observar otros elementos que hacen al contexto y que son tremendamente importantes. Y en eso lo traigo porque ambos mencionaron que están con números, que están con indicadores, que están con saltos, con evaluaciones de ritmo, con valores de fuerza que evaluamos los isquios. ¿En qué medida contextualizan ese dato? O sea, ¿hasta qué punto ese dato logran luego transformarlo en una decisión y en una acción concreta? Y cómo han ido construyendo su conocimiento para poder aterrizarlo en este contexto tan versátil, tan variado, tan cambiante. Nosotros en eso estamos, como dijo Santi, nosotros recién en el camino se nos hizo más complejo, si bien siempre estuviste vos y que evaluabas mucho y yo creo que fuiste un pionero, no nomás acá en Córdoba, sino en el fútbol de Argentina, de evaluar, de tomar estadísticas y demás, pero también yo creo que necesitas más recursos humanos para poder analizar, para poder armar una buena plataforma en cuanto a eso. Necesitas mucho de eso, y a lo mejor cuando ya estás acomodando eso, cambia la cuestión y el contexto es otro y el cuerpo técnico es otro, entonces se te mueve todo de vuelta y volver a llevarlo. Entonces es complejo. Nosotros ahora estamos, todos esos datos que vos tenías, que yo siempre dije son importantes, hay que seguir tomando estos datos, tenemos un montón de cosas, y es una herramienta importante, pero que podemos tomar muy poquito y después necesitamos de lo otro, y ahí está, más allá de lo humano, también me parece pasa por la gestión, y yo creo que el tema clave nuestro es la gestión de datos, la gestión humana, la gestión de cómo cruzamos estos datos, de si lo usamos cruzado o lo usamos por separado, si lo usamos con este jugador o no lo usamos porque rompe toda estadística, y nos pasa
hasta no usamos la ecografía con algún jugador porque sale que está roto, pero el jugador juega. Entonces es muy individual. Por eso yo cuando a veces hablo con algún dirigente o alguien de recursos humanos o alguien que le digo, a veces se necesita más gente en la estructura, no por capricho de uno, porque tampoco vamos a tener un cuerpo a cuerpo, como dijo el Cuti y Romero, que en el Tottenham a lo mejor tenían 2 jugadores, un kinesiólogo. No sé si es así, pero sí a lo mejor... Sí, eran 10, ¿no? Habían dicho que eran 10 fisioterapeutas. Eran 10 kinesiólogos, me dijo. Pero sí necesita a lo mejor un kinesiólogo cada 5 jugadores para, como dice el Santi, para que cuando vos ves rojo le caes y entonces a ese evaluás y entonces a ese evaluás y a lo mejor no en lo que tenés estructurado. Por eso a veces tener una estructura armada está buena, pero ser flexible también, porque a veces lo evaluás solamente en salto y no lo evaluás en camilla de isquio porque tiene aprensión, porque tiene... Entonces los datos son importantes, pero hay que saber cómo usarlo, cuándo usarlo, cómo gestionarlo. Y después también, hoy que yo no era un amante, no soy un amante, pero bueno, te tengo vos, Matías, pero sí me siento, porque tengo más tiempo, porque somos más kines y yo estoy por estar en otro rol y demás, entonces me siento a ver el hub de Val y veo datos y digo, che, no cambia tanto, entonces ¿vamos a usarlo o no vamos a usarlo? Y lo que pasa, lo que yo tengo es que soy muy crítico y no me caso con nada, no me gusta nada, hasta que no me demuestre lo contrario. Así que bueno, es la gestión, me parece, y es muy individual. Esa es la conclusión que daría yo. ¿Santi? No, comparto absolutamente todo lo que dice Juanpi. Yo creo que sí, digo a nosotros, pero entiendo que está pasando un poco en el fútbol, no solamente con datos que tengan que ver con la parte que nos interesa a nosotros. Hoy la cantidad de datos que se manejan en fútbol, desde las plataformas de videoanálisis, de match análisis, más todos los datos que en realidad los datos que tenemos nosotros al lado de eso es muy poco. Claro, empezás a tener tantos datos que tranquilamente podría decir no tenés nada, porque tenés tanto que si tenés que mirar todo no hay posibilidades. Pero empieza a pasar eso. Yo creo que tarde o temprano, o más temprano que tarde diría, van a estar los clubes pagando plataformas con inteligencia artificial que crucen todos esos datos de alguna manera, con algún algoritmo que hoy por hoy nosotros con los recursos que contemos es difícil que crucemos todos esos datos, son demasiados. Más allá de eso, vos decís cuánto del dato termina volcándose como a una decisión, decir, che, sí, nosotros evaluamos esto y tomamos esta decisión. Bueno, es contexto dependiente. El dato solo es un número. No nos dice nada. El mismo número en distintos jugadores puede ser un análisis completamente distinto. Entonces, si lo queremos poner así medio romántico, el dato, si querés ahí tenés toda la parte de ciencia, pero si no tenés el arte de, como decía Juanpi, contextualizarlo, poner muchas cosas en juego, que muchas no son medibles, que muchas no van, es como que vas a estar mezclando, a mí me decían, vaca con pera, porque vas a estar mezclando un dato, un número, con una sensación del jugador o una necesidad del cuerpo técnico o un momento del campeonato o un partido importante o un momento del jugador que acaba de ser padre y vos estás viendo que está descansando mal. Hay 6 más que descansaron mal, pero este fue padre, tuvo lesiones, asociamos las lesiones en momentos de estrés. Che, en este dato es importante. O este dato solo no, pero si miramos este y asociamos datos, bueno, tenemos... Es como esto que te digo, o sea, me parece que el dato como sí es válido, no hay que dejar de tomarlo. Hoy por hoy creo que nos faltan herramientas para interpretar esos datos, ¿sí? Porque son muchos, y cuando uno quiere hacerlo de manera más artesanal, se complejiza, pero termina siendo un arte de pensar en un montón de cosas usando el dato como una herramienta. Ahí, bueno, justo hoy estuve trabajando en una idea de próximo post de Instagram, nada, porque ahora hay que hacerlo. No soy muy amigo, me he adaptado y lo estoy haciendo, pero digamos, lo estoy manteniendo en el ámbito de las ganas, ¿no? Cuando tengo ganas de decir algo y no tanto que me lleve puesta la planificación. Sí, el mismo. Justamente que tenía que ver con esto, ¿no? Que el dato no nos tape el fenómeno.
y el fenómeno desde la perspectiva de la fenomenología, porque yo lo pensaba desde la perspectiva del RTP, ¿no? Que hemos hecho, el return to play y la decisión de cuándo el jugador vuelve a competir luego de un post-quirúrgico de rodilla o a lo mejor luego de una lesión muscular que viene trabajando 2, 3, 4 semanas con nosotros en el campo, en el gimnasio, en el consultorio. O sea, ¿cuánto vale esos datos obtenidos en la evaluación de RTP, que le hicimos la evaluación de fuerza, que después le hicimos la evaluación de salto, que lo hicimos sprintar, que le medimos lo que nosotros consideramos que haya que medirle, versus, o no versus, sino esos datos integrados a la vivencia del proceso, porque ustedes tuvieron la vivencia del proceso al lado del jugador en el día a día, percibiendo la respuesta a la carga, no solo la respuesta física a la carga, sino también la respuesta emocional a la carga, percibiendo cuándo tuvo miedo, cuándo apretó sin miedo, cuándo comunicó algo, cuándo se durmió. O sea, ¿qué peso tiene en la decisión final el contexto y el dato? Mira, ¿Usted qué cree? yo te lo pongo en este ejemplo. Me tocó, bueno, no quiero ser tan evidente, pero a veces pasa que algún jugador por X motivo viaja con el plantel, a mí me toca quedar. Y yo tengo todas las métricas de GPS de lo que trabajó, el trabajo que mandamos nosotros a hacer, pero yo no estuve. Y yo puedo leer los datos, estamos acostumbrados a hacerlo, los interpretamos, pero yo no estuve y a mí le saca peso a eso. Ya es como que digo, bueno, sí, pero ¿y cómo le fue? Y escuchás de boca de otro, ¿cómo? No, bien, corrió. O sea, me dijiste que correcto, lo corrió. Pero cuando vos estás ahí trabajando, creo que nos pasa lo mismo con Juanpi, tenés casi la posibilidad de trabajar mano a mano con el lesionado en general. Tenés una devolución, ves caras, ves postura, se lee se percibe la confianza. Claro que te ves, no, estoy re confiado, la verdad que yo estoy para esto y un montón más. No, lo ves si es. Porque vos tenés el dato que fueron 7 metros por segundo esa aceleración. Pero vos ves si salió a darlo todo, o está regulando, o está que se toca. O sea, el dato es un montón, valida, pero sin la percepción. Pasa lo mismo cuando haces la evaluación de fuerza. Vos podés hacer la evaluación de fuerza, pero a veces ves que puso más empeño en una pierna que en la otra, y decís, che, pero con esta hiciste más fuerza. Sí, con esta hice más porque la otra me duele. Che, pero me dio igual. Sí, bueno, pero esta me duele. Hay un montón de cosas que los datos hoy no logran cuantificar, digamos. Que si no van de la mano de todo lo otro que venimos hablando, para mí podés caer fácilmente en un error, digamos. Pero nos pasa con todo. Nosotros tenemos un caso. Che, este jugador tendría que sumar, por todo lo que sabemos, necesitamos estar corto de tal variable, qué sé yo. Pero bueno, pero pasa esto, venimos de esto, vamos hacia esto, tenemos esta otra situación. Y bueno, ya el dato pierde relevancia y pasa a tener más relevancia otra cosa. Y habrá otro caso en que el dato es más importante. A mí me parece que todos los datos hay como que mirarlo con la lupa del contexto. Contexto, tal cual. Yo me quedo con el campo, con la calidad de movimiento y la fluidez, y el dato lo uso como el ejemplo claro, el médico. No el médico, el kinesiólogo. Yo hago la exploración clínica kinésica mía y confirmo si me quedan dudas con una imagen. Esto es lo mismo. Yo llevo el proceso 7, 8 meses y confirmo con las evaluaciones y más o menos está así. Y a veces las evaluaciones no me dan así, no me dan como valores de referencia para una alta, pero al jugador lo veo que es un animal y que está bien y que está seguro y me la juego con el jugador. Calidad, fluidez de movimiento, campo, por encima de los datos. No digo que no lo tengo en cuenta, lo tengo, lo veo. Tengo a gente que le gusta más eso, entonces me hace abrir a veces los ojos, pero yo voy a ir a ciegas con lo otro. Por eso soy un defensor y voy a hacerlo y creo que la inteligencia artificial que venga, de lo que venga, no va a reemplazar nunca el rol que tenemos nosotros, porque esto que venimos hablando de hace ya rato y lo que está buscando ahora a lo mejor
Talleres, que es una persona con habilidades blandas. Y las habilidades blandas no son solamente la parte, la posibilidad de gestionar esto y de saber manejar esto. Yo lo vengo diciendo siempre, yo tuve la posibilidad de estar con vos y me diste más lo otro, lo técnico. Ulton a mí también me dio con chicos de la etapa, que encima ahora es todo mucho más esto, mucho más datos, mucho más números, mucho más ejercicio lindo por el Instagram, mucho más esto, y perdemos el foco en cosas muy simples, muy básicas y que son fundamentales, que eso está pasando a nivel general en todos lados. A mí cuando nos juntamos con García, quien es de la selección, la verdad quedé maravillado, la simpleza, la sencillez y la parte filosófica. Y bueno, los datos, sí, no soy un cerrado. Bueno, yo también tengo un hermano que es más de esa escuela, entonces no por eso, pero a la vez te tengo a vos que sos del otro lado, entonces igualmente vos te romantizaste mucho y ahora también, y está más igual seguí con los numeritos, pero la parte, para cerrar esta parte, la parte de calidad y movimiento no nos puede hacer tapar todo. No tenemos que perder con los datos. Sí, quería agregar que, o sea, a ver, también ojo desde el otro lado, y yo siempre lo hago medio que autorreferencial en cosas que creo que nos han pasado como club. Tuvimos una etapa no sé si cuando empezamos a conocer los datos, pero cuando empezamos a manejar, en este caso vamos a hablar de los GPS y todas las métricas y eso, donde estábamos muy estrictos con el dato, muy estrictos, y nos dimos cuenta, por el tiempo, tuvimos que chocarnos varias veces para darnos cuenta que no hacía falta ser tan estrictos y que tenía que ver esto que decimos recién, contexto y otras cuestiones. Y después tuvimos, creo, una etapa donde medio que lo empezamos a llevar más a sensación y chocamos varias veces. Pero porque dejamos el dato completamente de lado por un momento, y a veces, si bien están las sensaciones y si bien uno se da cuenta, te deja llevar, el jugador se atreve a más, lo que sea, y el dato no deja de ser una métrica también válida, digamos, como bancando también un poco esta otra. A ver, las sensaciones, el manejo, todo lo que venimos hablando es 100% real, es así, pero si vos te fuiste y no tuviste en cuenta que de una semana a otra le triplicaste el trabajo, bueno, el dato ahí está bueno, el dato está bueno, me parece como guía, como, bueno, es acá, estamos es más por o menos acá. Sí. Bueno, pero todo lo demás, dale vos, ¿me entendés? Dale a percepción y podés decir, che, está bien la guía, la entiendo, interpreto por qué tendríamos que hacer esto, pero esta situación la vamos a poner por sobre encima de esta guía. Pero a veces esa guía la perdés por completo y cuando uno hace, a mí me gusta mucho mirar para atrás cuando pasan las cosas. Soy un gran leedor del diario del lunes y miro para atrás y muchas veces hablando de GPS en este caso, hubo un error en el manejo del carga. Muchas veces. Entonces, tampoco es que lo podemos dejar de lado. O sea, está ahí. Hay que usarlo, hay que interpretarlo, hay que contextualizarlo y con eso debería alcanzar. Bien, me encantaría seguir hablando, llevamos casi ya una hora, podríamos seguir una hora más o 2 horas más y ni si le digo si armamos una junta. Pero además se tiene que ir al cumpleaños del sobrinito, así que dale. Sí, dale. Es cierto, es verdad. Dale. Bueno, entonces cierro con la última, que me pareció que las últimas dos, digamos, que creo que son clave, vamos a ver si las podemos hacer corta. Un error que ustedes creen que hayan cometido en el ejercicio del rol. Un error. No de técnico, sino un error que digan, no, yo hoy le daría más importancia a tal cosa o creo que no, me equivoqué en esto. Yo ahí, volviendo, y lo me echo con lo de Santi a lo mejor. Como a lo mejor en un momento fui muy más todo de la calidad y del movimiento y del campo y también el control de la ansiedad de uno. Porque vos tenés la ansiedad del jugador, la ansiedad del dirigente, la ansiedad del técnico, los intereses, todos esos intereses son distintos y nuestros intereses y nuestra ansiedad. Entonces a veces en aquellos momentos el pecar de a lo mejor de querer el campo, llevarlo además y no tener en cuenta a lo mejor, como dice Santi, porque los datos siempre tienen que estar y hoy en día sí los tengo por supuesto recontra presente y tienen que ser una guía o saber si estoy en donde yo quiero estar. Me da más facilidad porque de hecho yo sé, quiero hacer esto y aquello.
Bueno, a ver, pero lo hiciste esas métricas, hiciste esa fuerza, me permite convalidar eso, confirmar eso. Entonces hubo un tiempo que a lo mejor estaba enojado con eso porque fue en la época a lo mejor donde dice Santi que estaba de moda eso y yo decía no puede ser que nos maneje los datos, nos maneje un tratamiento. Y entonces me fui para el otro lado, que fue un poco, eran las discusiones con Mati hermosas a la mañana y que bueno, era eso. Y entonces sí, lo discutiendo dos locos. Sí. 6 de la mañana, dos tanos enojados, era para alquilar balcón. Entonces fue eso, lograr el equilibrio, sí, la calidad, el movimiento del campo, pero los datos los tenés que tener y los tenés que saber interpretar y lo más lindo que, bueno, tenés que saber gestionarlo y contextualizarlo, que eso está bueno. Entonces, yo creo que... Yo te resumo un error que creo que lo hemos hablado un montón, tuyo, Juanpi, que creo que está siempre presente, que es ¿no? El control de la ansiedad profesional, de tu ansiedad en relación a todo el entorno. ¿Santi? Yo tengo dos. Uno puede ser muy duro, no sé si lo voy a decir. No, yo creo que no solo en mi rol de kinesiólogo del fútbol, sino como kinesiólogo en general, y tiene que ver con lo que hablamos, creer en algún momento, que el conocimiento técnico va a ser es lo que me va a sostener. O sea, en algún momento pensar que saber todo lo que se puede saber de desgarro me va a hacer manejar mejor un desgarro. Creo que hay que saberlo, creo que hay que mantenerse actualizado, pero hay un montón de otras cuestiones que hacen al buen manejo kinésico, si se quiere, que están mucho más allá de lo que uno puede leer en un artículo. Y en algún momento, o en varios momentos, y cada tanto me vuelve a pasar, me sirve mucho cruzarme con gente que quizá no tiene ese conocimiento puntual súper específico, pero por no tenerlo es como que mira más de afuera la cuestión y dice sí, está bien lo que voy a decir, pero te estás perdiendo todo esto. Yo creo que ese es un error que tuve, que suelo caer con cierta frecuencia. Y el otro error, bastante menos romántico y bastante duro, Juanpi probablemente me mire con cara, en este ámbito, confiar en el jugador. No quiero generalizar, pero me toca el jugador. Y ojo, hoy con el tiempo entiendo por qué se maneja como se maneja un jugador, no lo discuto, pero a veces confiar en el jugador o en algunos jugadores, o no elegir a con quién confiar, a veces se entiende, fue un error. La verdad que del rol de kinesiólogo de fútbol, haber confiado en algún que otro jugador o no filtrar fue un error. Bien. Juanpi sí, Juanpi. Por todo lo que hablamos del humano, capaz Juanpi no, pero... No, coincido. De hecho, es una también de los factores míos también. Y voy más allá de eso. En todo ese contexto que vivimos, en la confianza eso de gringo del campo, de qué sé yo, y de que bueno, estamos todos en la misma, o lo que dije, de hecho, lo que coincidimos, Santi, en el congreso de la ATT, que dije, todos nos llenamos la boca de trabajar en grupo, en equipo, hermoso, y después no es real, porque el trabajo en el grupo, en equipo, en hermoso, es otra cosa, y es muy difícil en estos lugares, en estos roles. Yo creo que ese es el gran desafío, y no solamente yo creo que acá en Argentina, yo creo que en todos lados, porque es como te digo, yo pienso que hay mucho conflicto de intereses y cada vez es peor. De hecho, déjame que te digo esto, estuve yendo al campeonato que organizaron ustedes de Talleres con las selecciones y fui a ver, mi madre y mi padre vinieron porque bueno, veían a mi hermano y fui, y ayer veía, y mi papá, que pobre hombre de antes, los que iban a ver los partidos eran la gente común o el familiar o lo que sea, y éramos el número 20, que es familiar o qué sé yo, y había como 60 monos que son scouting, prensa, ojeadores, esto, aquello, todo lo que hay en el fútbol hoy. Es una
parafernaria que, por eso te digo, si no estás bien parado, si no estás bien, es complejo llevarlo adelante. Es lindo, pero es complejo, no es más el romanticismo de antes. Bien. Y bueno, y para cerrar, yo le iba a hacer una pregunta a ustedes, lo voy a cerrar yo, que creo que en eso, digamos, nos sentimos orgullosos en Equipo Physical, es justamente que una de los grandes orgullos que nosotros tenemos en el desarrollo de esta plataforma educativa y de este proyecto educativo para fisios es que nuestros docentes, aquí hay dos de los docentes de Equipo Physical, son lo mejor en el ámbito técnico, pero también vienen del mundo práctico, vienen del mundo real, vienen del día a día y del contexto real, ¿sí? Y que no está escrito en un paper. Somos amantes de la mejor evidencia, nos gusta estar actualizados, nos gusta que nuestras formaciones sean la mejor evidencia disponible, pero que también sean dictadas por profesionales que la saben contextualizar, que la saben interpretar y que la saben transferir toda también su expertise, su experiencia, su bagaje práctico y su día a día en el mundo de la rehabilitación deportiva. Entonces en eso, tanto Juanpi como Santi son expresiones de eso, ¿no? de estar todo el tiempo balanceando la mejor ciencia, pero también la experiencia, la aplicación práctica y la bajada en el día a día. Y nada, un poco por ahí buscar este tipo de formaciones, ¿no? Formaciones que te permitan también transferirte la experiencia y un poco lo bueno y lo malo de la trinchera. Así que nada, gracias a Juanpi, gracias Santi por ser parte de Equipo Physical, por ser parte de este episodio. Seguramente, ya lo digo, vamos a tener ¿Hacemos uno por mes? Sí, vamos a tener un siguiente. Sí, fui tipo catártico también por algún momento, ¿eh? Fue una sesión de terapia. Pero gracias por ser parte de este episodio y por acompañarnos una vez más en cualquiera de las propuestas que nosotros hacemos. Gracias a todos los que están escuchando nuevamente Physical Hub y el Physical Podcast. Gracias Juanpi, gracias Santi. Y gracias a vos, Juanpi, gracias. El próximo va a ser con asado, seguro. Ahí va. Buenísimo. Nos vemos, gracias. Chao. Luego.